Regresamos con más análisis en Así Estamos. El partido Arena dijo no más a la mesa de la interpartidaria, esta mesa que había logrado importantes acuerdos allá en Ataco, y dijo Arena que pues no va más porque algunos conceptos que salieron del Congreso del partido FMLN están en contra de la democracia, en contra de algunos de los mismos principios firmados por la interpartidaria. Pero esto es un punto relevante para la vida nacional. Cuando se había quizás logrado un punto de diálogo directo de los partidos, esto se rompe y creemos que es relevante discutir un poco sobre el tema y otros elementos más de lo que está pasando en este momento. Con nosotros Jorge Velado, presidente del partido Arena. Gracias Jorge por acompañarnos, un gusto que esté en este programa. Al contrario, gracias Rafael a ti y un saludo a todos los amigos televidentes. Arena entonces no va más a la interpartidaria, pide que el frente se retracte, pero ¿se podrá retractar el FMLN si estas son declaraciones o son revelaciones de sus verdaderas intenciones políticas? ¿Qué es lo que está pasando realmente en esto, Jorge? Bueno, tal vez comenzar por explicar el origen de lo que se ha conocido como la interpartidaria, ¿verdad? Esto nace desde antes que el presidente Sánchez Serén asumiera ya el electo, aunque sumamente cuestionada la elección, a instancias nuestras, es decir, a insistencia nuestra de que debería de existir un diálogo en El Salvador para encontrar nuevos acuerdos de nación, no simple y sencillamente para resolver un problema del momento, sino que para hablar por dónde, cuál es el camino que debe seguir este país. Tuvimos una primera reunión bilateral, el FMLN Arena, que fue en abril del año pasado, que pues los medios tuvieron acceso, llegaron, tomaron fotos, hicieron preguntas y la respuesta fue: hemos hablado de que vamos a dialogar. Obviamente un diálogo, los frutos de un diálogo son los acuerdos que de ese diálogo se tengan. Y así comenzó una iniciativa de mantener un diálogo Arena FMLN para tratar, como insisto, de encontrarle un rumbo al país. En algún momento, más bien desde el inicio, se involucró la OEA. La OEA se ofreció el día 2 de junio, el día después de que toma posesión el presidente Sánchez Serén y que él da un discurso conciliador y que dice que extiende la mano y que quiere diálogo, etc. La persona que era el coordinador del grupo que había venido de la OEA como observadores, nos invita a un desayuno, a otra persona más y a mí, a Margarita Escobar y a mí de Arena, y nos dice: mire, ¿y ustedes creen que en El Salvador hay posibilidades de un diálogo? Y nuestra respuesta es: en El Salvador, si no hay un diálogo, este país no sale adelante. Y ahí comienza todo, Rafa, hasta que allá por agosto, un par de meses después, una de las únicas 2 veces que yo me he reunido a solas o en un pequeño grupo con el presidente de la República, él dice que no quiere que sea una reunión bilateral, sino que sea una interpartidaria. Y él sugiere que se involucre también el PNUD. Nosotros, con toda la buena intención, decimos: bueno, ok, perfecto, involucremos a los demás partidos políticos. De ahí para acá, el FMLN se niega a tener un par de reuniones que queríamos tener con fecha, ya incluso reuniones, una de ellas hasta planeada fuera del país, en Guatemala, para hacerla en un ambiente más tranquilo, así como en la época de los acuerdos de paz, y sin embargo ellos la rompen. Pero no importa, nosotros seguimos adelante y así llegamos a enero, en donde se firma un documento, una declaración conjunta de todos los partidos políticos ante la presencia del exsecretario de la OEA, el señor Insulza, el representante en ese momento del PNUD en El Salvador, y firma el presidente de la República como testigo de honor. En esa declaración conjunta, en ese acuerdo que todos firmamos, claramente indica que lo primero que tenemos que hacer es respetar la Constitución de El Salvador. Luego eso se deja ahí en el congelador hasta después de las elecciones. Y después de las elecciones, tratando de reactivar esto, en lo personal le pregunto a la OEA: bueno, mira, ¿y qué pasó? Y la OEA dice: sí, mira, vamos a llamar a reunión otra vez.
De aquí para acá han habido una serie de reuniones, después me voy a referir a ellas. Pero cuando llegamos al mes de agosto y tenemos esa encerrona en Ataco, se vuelve a hacer otro documento, y en el documento el primer punto de acuerdo es que todos vamos a respetar la Constitución. Hay otros acuerdos más en donde se habla, por ejemplo, del tema de la seguridad, y nosotros como partido insistimos que esa instancia no es tanto para hablar de los temas coyunturales del momento, sino para tratar de buscar una ruta de país, que sea acuerdos mucho más por encima de los problemas del día a día, como ha sucedido, por ejemplo, en España hace muchos años, como sucedió en Chile, como sucedió en Perú y como sucedió recientemente en México, tratando de encontrarle pues ese camino. Pero nosotros insistimos que había que tener como un cimiento para construir esa casa de diálogo, y ese cimiento era el total y absoluto respeto a la separación de poderes, a la institucionalidad democrática, etcétera, que eran, en algunos momentos ellos decían, sí, mira, esto es lo que hay que cumplir, pero empecemos ya a hablar de préstamos para el tema de seguridad. Eso no era para hablar de préstamos de seguridad, y sin embargo lo hicimos. Lastimosamente, después de estos sinsabores en el que, por ejemplo, el FMLN de una manera, yo diría, menospreciando esa instancia, el secretario general Medardo González no llegaba a las reuniones, llegaba una vez, después mandaba a otra persona. No estoy menospreciando a esas personas, son líderes dentro del FMLN, pero no es lo mismo que esté el secretario general, como estábamos los secretarios generales o presidentes de los otros partidos, y el del FMLN simple y sencillamente se ausentaba. ¿Por qué razón? Siempre había una excusa, algunas veces hasta tuvimos que cambiar de día la reunión. Cuando nosotros leemos o vemos a través de los medios de comunicación esa declaración de guerra a la democracia que hace el FMLN hace 2 domingos, la primera reacción nuestra es, bueno, ¿y qué le pasa al FMLN? Ha firmado 2 documentos en que está diciendo que va a respetar la democracia, y hoy está hablando, por ejemplo, de que no va a respetar las decisiones de la Sala de lo Constitucional, porque critica directamente, cosa que ya lo había hecho antes. Está hablando, por ejemplo, de una ley mordaza, que yo te escuchaba antes de entrar, pues a ti y también a los amigos televidentes, las opiniones alrededor de eso. Una ley mordaza, ¿por qué? Porque no quiere que los medios de comunicación a todos nosotros nos informen de lo que está pasando, e incluso, porque no, en algún momento puede haber crítica. Tú escribes en los periódicos, hay otras personas, seguramente más de algún televidente, manda sus opiniones, y entonces ahora hay que callarle la boca. Cuando el FMLN lo que hace es atacar directamente al grupo de, digamos, de inversionistas de este país, aún cuando ha firmado un documento en que dice que se va a hacer lo posible porque aquí haya un buen ambiente, cuando sale atacando directamente a Arena. Uno de los 3 documentos, yo no los tengo aquí ahora, pero uno de los 3 documentos es el documento final, que tiene 16 páginas, ataca 20 veces a Arena en ese documento, pero nunca te dice cómo va a solventar los problemas de la seguridad, qué van a hacer para solventar los problemas de los malos resultados de los muchachos en las notas, porque ya vimos que de todos los estudiantes que aplicaron a la Universidad Nacional, solo el 3% pasó el examen de admisión. No dice nada de eso. Entonces realmente nosotros nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo en una mesa falsa? En donde por otro lado, para lo único que ha servido es para ir a recoger votos y de nuevos impuestos. Entonces son 2 razones por las cuales nosotros nos ausentamos. Ahora, el secretario o el vocero de la presidencia dice que no es necesario que ellos le pidan a Arena que cambie su ideología para sentarse a negociar. Es decir, se está sobredimensionando lo que el FMLN pone, porque lo ha dicho antes, o son conceptos que siempre ha manejado, como para retirarse de la mesa. No, es ¿Qué que diferencia vamos a ver, ahora eso? La diferencia es cuando tú te sientas y empiezas a firmar documentos en lo que te estás comprometiendo a algo, aún haciéndolo diferente a lo que ellos supuestamente han dicho siempre, o más bien han dicho siempre, porque ellos están hablando, y nosotros de una forma, digamos, confiados en que el FMLN
después de escuchar al presidente en su discurso inaugural del 1 de junio pasado, el año pasado, está extendiendo la mano y está hablando que quiere grandes acuerdos de nación, etcétera, uno lo que piensa es, bueno, el FMLN está abierto a esto, pero no vemos eso. Ahora, aquí hay dos cosas. Una es la declaración de ellos, que como tú muy bien lo señalas, no es nueva. Es decir, mucha gente pensó, el FMLN en su congreso, en su primer congreso, nosotros ya llevamos el quinto, va a salir con un nuevo ideario y le va a decir al pueblo salvadoreño cuál es su visión de país, pero ya no tirada totalmente a la izquierda, sino más bien algo un poco más al centro. Pero no vimos eso. Para mí no es sorpresa. Para mí no es sorpresa. Pero insisto, después de haber estado hablando de otra manera, uno se sorprende y dice, bueno, y entonces, ¿cuál es este doble discurso? A nosotros nos dicen una cosa sentados y aquí a grito pelado en su congreso dicen otra. Y la otra es que esta instancia de diálogo, porque yo aquí sí quiero aclarar algo, Rafa, para ti y los amigos televidentes. Nosotros lo que hemos hecho es levantarnos de esa mesa interpartidaria, lo cual no quiere decir en ningún momento que nosotros no creemos en el diálogo, lo cual no quiere decir que no puedan haber otras instancias de diálogo, pero esa mesa en nuestro criterio no está funcionando. Pero es una mesa necesaria, Pues, decir, en un país que yo estoy de necesita acuerdo, es necesaria, pero ¿por qué no funciona? Entonces, si no funciona esa, busquemos otra instancia. Ahora, la segunda razón por la que hoy nos vamos es por el tema de que ahí lo único que se están tratando son los temas coyunturales. Miren que la policía necesita 140 millones de dólares. Sí, está bien, la policía necesita 140 millones de dólares, pero no es en esta mesa donde vamos a decidir si se aprueba o no se aprueba un impuesto. Para eso está la Asamblea Legislativa. No es en esta mesa en donde vamos a hablar si le reasignamos o no le reasignamos fondos de otras carteras a la policía o al Ministerio de Seguridad, que dicho sea de paso, a nosotros no nos parecería negativo, todo lo contrario. Para eso está la Asamblea Legislativa. Esta mesa es para ver un poco más allá, es decir, ¿qué vamos a hacer dentro de 20 años? Pero ¿qué otra instancia de diálogo se puede armar si al final van a terminar en los mismos conceptos? Es decir, ¿qué país está viendo uno y qué país está viendo el otro? No, es que yo creo que eso es lo importante. Y es, una cosa es los temas de este momento, que obviamente son importantes y necesarios de resolver, que es lo que porque todos quisiéramos que se resolviera el tema de la seguridad. Ninguno de nosotros quisiera que estar viendo los recibos, los cargos en los recibos de agua, que por cierto estaba en el camino, alcancé a escuchar las declaraciones del actual presidente Anda, en donde dice que nosotros estamos pagando una factura de agua más cara que en Europa. Yo no sé si lo estaba diciendo como chiste o qué, pues, pero ninguno de los salvadoreños queremos pagar eso. Aquí nosotros quisiéramos resolver el problema de la educación, de la salud, etcétera. Pero esos son los problemas del momento. Pero no los vamos a resolver a largo plazo dándole aspirinita a la infección. Hay que atacar la infección y arreglarlo para que los próximos 20 años este país camine. Te voy a dar un ejemplo. Hace 10 años, no nos vayamos muy lejos, previmos los salvadoreños cómo iba a cambiar nuestro modelo económico al ser afectado por las redes sociales. No, porque nosotros como país tenemos una visión cortoplacista. No nos percatamos de que en El Salvador, al igual que en otras partes del mundo, venía un nuevo oleaje de gente joven que venía con ideas diferentes. Algunos le dicen disruptoras, no sé si es una traducción correcta al castellano, pero venían muchachos jóvenes que venían con otro chip en la cabeza, que probablemente tú y yo no lo tenemos porque no nacimos en esa era digital, nacimos un poco después. Pues un país que está viendo hacia el futuro tiene una comisioncita que lo que está precisamente es analizando el futuro. Nosotros como país, así como estamos, le vamos a seguir poniendo curitas, porque hay que decir que este gobierno
es un gobierno que no ha y el gobierno anterior que no ha solventado los grandes problemas del país. Le vamos a seguir poniendo curitas y dándole, ¿cómo se llama?, aspirinitas, y dentro de 5, 10, 15, 20 y 30 años El Salvador va a seguir teniendo exactamente los mismos problemas. Hay quienes matizan o están haciendo el análisis sobre esto que salió del Congreso del FMLN como un discurso para la base, como un discurso de cohesión para un partido, no lo trasladan al hecho de la realidad de ver un FMLN tratando de imponer esas ideas en el diario vivir de los ciudadanos. Pero tú lo acabas de ver, tú lo leías hace un momento, cuando ellos atacan a la prensa y resulta que quieren una ley mordaza. Ellos atacan a los generadores de la producción de este país, y tú ves en el documento, yo no sé si tú has tenido la oportunidad, los amigos televidentes, de leerlo, ojalá lo hagan. No, porque no son públicos. No, pero ya andan circulando en las redes y yo con mucho gusto se lo puedo dar al que me lo pida, pues, porque yo tengo una copia electrónica, pues alguien los digitalizó. Y fíjate qué interesante cuando ellos hablan, por ejemplo, que deben de controlar. Es decir, estás hablando del discurso de hace 30 o 35 años, cuando se nacionalizó la banca, el comercio exterior, se hizo el INAZúcar y se controló la producción y la venta del azúcar, se hizo el INCAFé, o ¿cómo se llamaba? El café, sí. Y se controlaba la exportación del café, que sigue siendo nuestro producto que más generador de divisas, ahora compitiendo en las remesas de los salvadoreños. Entonces, de repente van a querer controlarle a la gente que recibe remesas también el dinero. Entonces, estamos volviendo a un discurso de hace 30 años. En estos 35 años al FMLN ese discurso no le sirvió, porque hay que reconocerlo, esto es un gobierno fracasado. Este y el anterior no ha resuelto ninguno de los problemas. Entonces vuelven a lo básico. No, vámonos para atrás, como tal vez tú lo dices y se ha escuchado, para hablarle a nuestros votantes. Sí, pero es que el votante duro del FMLN es el 25% de la población. Hay un 50% de la población que se declara independiente, que se declara que él vota porque le dé la mejor oferta. Entonces, ¿a qué estamos llegando? Alguien me puede decir, mejor, hombre, así van a perder las elecciones. Sí, pero ¿qué país nos van a dejar dentro de 4 años? ¿A qué nos vamos a enfrentar? A un país totalmente quebrado, un país en donde además su base social está siendo dañada, porque lastimosamente el anterior presidente de la República lo que hizo fue sembrar la cizaña del odio otra vez, la lucha de clases, y cuando tú lees los documentos de ellos, vuelven a hablar de lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace el partido que representa al 50% de los votantes? Porque por nosotros votó el 50% de los votantes en la presidencial, y en esta elección somos el partido con el mayor número de diputados, con el mayor número de alcaldes y con la mayor representatividad en los consejos plurales. Nos quedamos callados y que el FMLN haga lo que quiera con este país, o hablamos en nombre de la población salvadoreña que lo que quiere es paz, que lo que quiere es progresar, que lo que quiere es vivir en libertad. Eso es lo que nosotros ofrecemos. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Estamos analizando la salida de Arena de la interpartidaria y las connotaciones políticas que esto tiene. Enseguida volvemos. Regresamos con más análisis en Así Estamos. En la medida que nos acercamos al fin de semana, también le recordamos que un lugar para disfrutar en familia es Termos del Río. Visite termosdelrio.com.sb, entérese de las promociones, los descuentos, todo para los viajes también empresariales, las excursiones. Bueno, tiene Termos del Río todo para garantizarle a usted diversión al máximo. Y si lo que necesita es un espacio para guardar cosas
de su empresa, de su comercio, de su oficina. Ahí está Bodegas América. Bodegas América tiene espacios desde 2.5 metros hasta 25 metros cuadrados para garantizarle que sus cosas estén guardadas con seguridad y con total eficiencia, calidad, hermetismo. 2288-3255 o bodegasamerica.com para que pueda escoger y ver las condiciones en las que puede guardar las cosas que necesita embodegar. Conversamos con Jorge Velado, presidente del Partido Arena, la salida de este partido de la interpartidaria. Jorge, el Banco Mundial dice, la polarización de El Salvador no le permite tener solución a sus grandes problemas. El FMLN, en este congreso, yo he dicho, sacó su DUI, o sea, ya está diciendo, esta es mi identidad, o sea, como cada quien tiene su DUI, ¿no? Y ahí están los nombres, apellidos, y esto es lo que son. Entonces, ¿cómo esto lleva a más polarización o cómo llevará a el Partido Arena, que es el partido de oposición y también el gran contrincante en esta lucha política, a sobrellevar el tema de polarización para encontrar soluciones al país? Mira, no solo el Banco Mundial, algunos otros organismos internacionales y también nacionales. Me recuerdo la caricatura que salió en uno de los periódicos el día lunes, creo, en donde salía El Salvador partido en dos y decía polarización, y salía de un lado Arena y del otro lado el FMLN. La polarización no es buena. Es decir, por eso es que nosotros hemos tenido la apertura de sentarnos a dialogar. E insisto, el habernos levantado de esa mesa no quiere decir que nosotros no le estemos dando una oportunidad al diálogo. Sí le estamos dando una oportunidad al diálogo, pero en una mesa sincera, no en una mesa, tal vez voy a ocupar una palabra dura, hipócrita, en donde doy una cara a la mesa, en donde le digo a los que están ahí algo que les suena bonito a sus oídos, pero me voy después, como tú decías, a mis bases y grito y casi que insulto a los medios, a los otros partidos políticos, etc. Este país se tendría que despolarizar. Obviamente deberíamos de acercar posiciones, pero ¿cómo nos vamos a ir a sentar nosotros a una mesa en donde tenemos enfrente a aquel partido político que vuelve a hacer las mismas aseveraciones que hacía hace casi 35 años, en donde ahora vuelve a atacar a los medios de comunicación, vuelve con su tema de perseguir a los empresarios grandes de este país, vuelve a decir de que ellos creen que lo que aquí debe de haber control, vuelven a decir que no respetan la división de poderes porque para ellos las decisiones de la Sala Constitucional no tienen por qué cumplirse. Entonces, yo creo que era un buen momento para decir, hey, espérense, hagamos un parón en esto. Esto no sirve, apartémoslo. Vamos a encontrar otra instancia. Yo creo que deberíamos de encontrar alguna otra instancia, pero por supuesto en donde vayamos serios. Pues. ¿Cómo debería ser esa nueva instancia? ¿Hay condiciones para ustedes? Bueno, de nuestra parte, nosotros como partido preocupado por los salvadoreños, que lo que quiere es que se recupere la paz, se recupere el progreso, o vayamos en la línea de progreso y en la libertad, que exista un gobierno que haga bien las cosas, que le solvente, porque la responsabilidad es de ellos, los problemas grandes a los salvadoreños. Nosotros consideramos que sí hay, y te voy a dar un par de ejemplos. Fíjate que cuando estaba recién llegado el señor Funes, nosotros comenzamos a trabajar en un proyecto de seguridad, muy bien hecho, modestia aparte, obviamente hecho por expertos. Yo pues, no participé ahí porque ese no es mi experticia. Y en mayo del 2010, antes de un año, teníamos un documento. No había mesas de diálogo. Sin embargo, nosotros hicimos un documento. Costó que nos recibiera. Y por fin, cuando nos recibió, le llevamos el documento a él y a su gabinete de seguridad. Algunas reacciones fueron muy positivas. Me recuerdo de un par de personas que dijeron, miren, aquí hay cosas muy importantes. Debemos de darle seguimiento. Esto es un documento que lo deberíamos de examinar más, dialogar más y ver hacia dónde va. Y ese documento claramente decía que El Salvador lo que necesitaba era un país sin pandillas, que sin pandillas no quiere decir que vamos a matar a los pandilleros, ¿verdad? Sino que teníamos que hacer, por supuesto, una parte de represión, pero también una parte
de reinserción y una parte de prevención. Ahí está el documento. Nunca más, una vez más nos volvimos a reunir. Nunca más. Ahí se quedó tirado. Nosotros al presidente Sánchez Serén le hemos dicho en diferentes oportunidades la necesidad de tener un acercamiento. Yo lo dije al principio del programa. 2 veces he estado yo en reuniones, solo Arena, presidente de la República con su equipo. Una vez el 15 de agosto del año pasado, en donde hablamos precisamente de esta instancia de diálogo y él sugirió que fuera interpartidaria, es decir, con la concurrencia de todos los partidos y no bilateral. Ahora, y otra el 8 de enero de este año, un día antes de la firma de ese otro documento. ahora, para el pueblo, para la ciudadanía, el problema es que gane uno o gane el otro, cambiáramos de gobierno, regresáramos a Arena y el frente fuera oposición, pues seguiría siendo lo mismo, ¿no? Es una situación... No nos seguiría siendo lo mismo, porque fíjate tú, el camino que el país llevaba, aún con sus bemoles y sus problemas, porque no podemos decir que nuestro país es una democracia perfecta, ni que nuestro país tampoco iba, digamos, volando al primer mundo, pero habíamos avanzado muchísimo, aparte de toda la reconstrucción, aparte de que en este país era el país que más empleo generaba de Centroamérica al año, el país que más inversión extranjera traía, etcétera, etcétera, el país que tenía, el segundo país de Latinoamérica que tenía el mejor clima de inversión, creo que Chile estaba arriba. No, todo eso era súper positivo. Ahora tú ves eso y todo ha retrocedido. Entonces sí ha habido un cambio, pero un cambio para desmejorar. El salvadoreño dentro de 5 años, así como están las cosas, al haber un cambio de gobierno va a costar enrumbarlo. Pero si hacemos un esfuerzo, el gobierno que a él le corresponde primero y los otros partidos políticos, principalmente Arena, de encontrar ese rumbo que debería llevar el país, no va a importar quién gobierne dentro de 3 años o 4 años. Lo que va a importar es que ya tenemos un camino trazado. Mira el ejemplo de Perú. Perú llegó a esos acuerdos. ¿Y qué sucedió? Cuando llegó Ollanta Humala, el actual presidente, muchos dijeron, híjole, aquí sí nos... Claro, pero aquí es un FMLN que está casado del chavismo, por ejemplo. Bueno, entonces... ¿Es eso lo que quiere? Eso es lo que quiere y entonces lo que tiene que darse cuenta es que eso no nos va a llevar por el camino correcto. Lejos de eso nos va a llevar por el camino equivocado. Porque fíjate que han vuelto a hablar del socialismo. País en Latinoamérica donde han implementado principalmente ese socialismo tipo siglo XXI, que ahora ellos aquí le dicen con sabor a loroco, o como dicen que dijo el exalcalde de Soyapango, el señor Ruiz, con sabor a chaparro, como que si es tan alegre que en los salvadoreños haya consumo de alcohol. Sea como sea, ese socialismo, como le quieran llamar, ha fracasado. Y si no, veamos, si las noticias nos lo dicen todos los días, la persecución política que hay en Venezuela, la falta de pollo, la falta de otros productos que ellos consumen, a pesar de ser uno de los países productores de petróleo más grandes del mundo. Pero eso sí, hay una clase pequeñita que sí se está enriqueciendo. ¿Hay un socialismo con el que pudiera convivir Arena? Yo diría que de lo que tenemos que partir es que no es el socialismo el rumbo correcto. Y que entonces lo que tenemos que lograr es que el FMLN, ¿cómo le pudiera llamar? De hueso colorado, pues el FMLN ortodoxo se dé cuenta que no es ese el camino, que ya no estamos en la guerra, que no es ese discurso el que deben de ocupar, sino que tener la mente un poco más abierta y escuchar las otras posiciones, porque ellos, por ejemplo, critican mucho las posiciones de Fusades. Nosotros no es que estemos 100% de acuerdo con las cosas que dice o hace Fusades, sin embargo, cuando uno ve el esmero que pone Fusades en aportarle a El Salvador, independiente cuál es el partido que gobierna, uno dice, hombre, esto es bienvenido, pero no, el FMLN lo que está pensando es, si esto huele a Fusades, si esto huele a Arena, si aquí están metidos empresarios, esto no sirve. Sin embargo, tienen a los empresarios, un grupo de empresarios, en eso que le han llamado el asocio para el crecimiento, que no ha servido de nada, porque en las épocas de Arena, cuando se hizo aquella Comisión Nacional de Desarrollo, en donde no necesariamente estaba gente de Arena, había gente que no era Arena, ahí estaba Salvador Samayoa, por ejemplo, y Salvador Samayoa nunca ha sido de Arena,
pero él estaba ahí aportando. Entonces, en lugar de buscar instancias en donde los otros que no son del gobierno podemos aportar para el desarrollo de la economía del país, para la mejora de la educación, para solventar el problema de la seguridad, no hacen eso. Fíjate, hacen este Consejo de Seguridad, mis respetos para todas las personas que hayan participado. Creo que son personas que lo están haciendo de buena intención. Y nosotros estamos ahí, de ahí no nos vamos a levantar, por lo menos por el momento. Resulta que han pasado, ¿qué? 10 meses, porque esto lo presentaron creo que a finales de enero. Estamos ya a mediados de noviembre. 10 meses. Y la pregunta es, ¿qué de eso se ha implementado? Al gobierno que le entregaron el documento le toca implementarlo, ejecutarlo. Y esa es una gran debilidad que tiene este gobierno. No tiene capacidad de ejecución. Y los salvadoreños necesitamos que se ejecuten las cosas. Ahí hay préstamos aprobados para la seguridad. ¿Y por qué no los ejecutan? ¿Por qué no los reciben? Pero salen pidiendo ahora un impuesto del 5% a las utilidades arriba de $500,000 y a los teléfonos y al internet y a esto, para recoger supuestamente 70 millones al año, cuando dicen que solo lo que necesita la policía es 140, o sea que se van a tardar 2 años en darle el dinero. Uno no entiende, pues. Entonces, si ellos permitieran que algunas personas que no son de su partido, pero que tenemos la buena intención de ayudarle a El Salvador, porque antes que nada somos salvadoreños, en esas instancias se les dieran no, pero las instancias ¿para qué sirven? Ahí insistiendo, no, que mire que debemos de aprobar un préstamo, que 20 centavos a la gasolina, que después 5%, así no vamos a salir adelante. Insisto, dentro de 3 años vamos a estar en la misma situación. ¿Cuál es el siguiente paso en esto para Arena? Se levanta de la mesa, el gobierno está llamando a que regresen. ¿Qué es lo que va a hacer Arena? ¿Qué impacto tiene esta decisión también en el resto de mesas de colaboración o del trabajo como oposición que tienen en la Asamblea? Bueno, nosotros, la Asamblea tiene que seguir su rumbo que tiene, pues. Ojalá en la Asamblea Legislativa se puedan llegar a... Pero mira, y voy a decir una cosa aquí, que no es secreto, pues, porque la persona lo dijo en frente de varios diputados, incluyendo diputados de Arena. Lorena Peña, hace unas semanas atrás, dijo ahí, dijo, que los de la interpartidaria estén tomando cafecitos y aquí vamos a tomar las decisiones. Una alta dirigente del FMLN, que la vimos dar declaraciones el domingo anterior a alrededor. Entonces yo digo, si el FMLN piensa así y se burla así de una instancia que en principio debería de ser seria, hombre, pues hoy entendemos por qué es una mesa hipócrita, pues, que no llegan con una cara ahí. ¿Qué viene después? Yo creo que tu pregunta es muy importante. Mira, yo creo que primero, antes que nada, aquí debe de haber una sinceración de un montón de cosas. Por ejemplo, nosotros seguimos insistiendo de que el Ministerio de Hacienda tiene un montón de números escondidos que no quiere enseñar. El problema de la caja del Ministerio de Hacienda es terrible. Entonces el Ministerio de Hacienda viene y trata de caerle a los fondos de pensiones, que gracias a Dios, y porque entendería que lo que les dijo el BID cuando hicieron contrataron un grupo asesor cuyos resultados no han sido públicos, pero entendemos que lo que les dijo es: lo que ustedes están proponiendo es equivocado, no van a resolver el tema de las pensiones, y lo que van a hacer es clavarse el dinero de los salvadoreños, tu pensión, la mía y los amigos que nos están viendo, y al final todos vamos a terminar con una pensión muy mala. Entonces yo creo que hay que sentarse a sincerar esto, decir, bueno, miren, hablemos de verdad, ¿qué es lo que está pasando en la seguridad? También hay cosas que no se ven. Antier, en un medio de comunicación, el entrevistador hablaba de que el domingo habían habido 51 muertos. Yo ese dato, francamente, no lo he visto, no estoy seguro si así es. Pero imagínate tú lo que pasa en París el viernes en la noche y mueren 150 personas. Y aquí 150 personas mueren en menos de una semana también. París ha hecho todo lo que tenía que hacer. Bueno, se ha incluso ido a defender. Yo no digo que aquí se van a levantar aviones y van a ir a bombardear a donde viven los pandilleros, pero hay que hacer algunas cosas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y hasta dónde realmente el FMLN quiere arreglarle los problemas a los salvadoreños o quiere mantener al salvadoreño en zozobra,
adrede o quiere mantener al salvadoreño pobre adrede para poder controlarlo. Porque es bien fácil, te tengo pobre, pues te doy $30 para tu viejito. Te tengo pobre, pues te doy uniformes, que no estoy diciendo que esté mal la ayuda, está muy bien. Yo estoy de acuerdo en los uniformes, en el vaso de leche, estoy de acuerdo en los zapatos, en los útiles escolares, porque hay una manera de ayudarle a las familias. Pero también estaría de acuerdo que se hiciera un esfuerzo por darle a ese niño una mejor educación, para que cuando termine su escuelita, ojalá pueda hacer el bachillerato, vaya a un instituto y termine el bachillerato, pueda encontrar un trabajo. Pero aquí son, según un periódico, 72,000 jóvenes que entran a la población económicamente activa año con año y solo más o menos 12,000 nuevos empleos. ¿Qué se hacen los otros 60,000, Rafael? Se van a Estados Unidos, se hacen delincuentes, ni trabajan ni estudian. Entonces, eso hay que solventarlo, y eso solo se puede hacer si nos sentamos sinceramente a hablar. ¿Cómo va a ser? No te lo puedo decir ahorita porque realmente no me lo he puesto a considerar, pero creo que lo primero que debería haber es un diálogo más abierto, por lo menos entre Arena y el gobierno del FMLN. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un verdadero gusto. Gracias, Rafael. La presencia en este programa, y seguiremos pendientes de esta evolución, porque estamos claros, al menos desde el lado de la ciudadanía, que más diálogo siempre será mejor beneficio para todos. Muchas gracias. Gracias. Vamos al tráfico rápidamente y continuamos con lo que nos queda de programa.